¿Cómo funciona la economía del narcotráfico en Colombia? En Colombia, el narcotráfico es una economía de mercado que funciona bajo el modelo smithiano, a partir de la relación entre oferentes-demandantes. Principalmente, esta se entiende como un monopsonio, que es un mercado que posee un solo comprador o muy pocos. Es por eso que el dueño del capital invertido para su producción busca tener un mayor control sobre el mercado productivo. Al parecer, los dólares incautados serían el pago de cargamentos de cocaína que salieron de Colombia e ingresaron por México y probablemente terminaron en Estados Unidos. Cabe mencionar también que los precios de las materias primas y manufacturadas para la producción de cocaína también varían a nivel departamental de acuerdo con dónde están los cultivos, es decir, la cercanía que estos tienen a las rutas de tráfico. Trabajar aquí y tiene su conocimiento y se conoce su territorio, mientras ellos estén nunca van a invadir un terreno de estos. Pero eso es legal, que después de que ellos se retiren, los demás grupos van a ocupar la misma zona. Con la salida de las FARC del mercado por los acuerdos de paz, se genera una diversificación frente a los vendedores y los compradores de hoja de coca y pasta base, permitiendo una muy pequeña ampliación del mercado, lo cual tuvo repercusiones en los precios de materia prima, tanto como la manufactura de la cocaína, como lo expresa la Organización de las Naciones Unidas en contra de la droga y el delito en su reporte del 2018. Que el narcotráfico tiene grandes implicaciones económicas a nivel nacional y territorial, pues su éxito está relacionado con la lucha antidrogas y el concepto de la ilegalidad en el que se mantiene. Lo anterior le permite operar mediante acciones como desplazamientos, extorsiones, controles territoriales y mercados que no poseen una sana competencia, haciendo de este un negocio muy rentable en sus fases de producción, distribución y comercialización. Es difícil uno pues llevar siempre como ese título de que somos guerrilleros o que somos narcotraficantes, viendo que somos el lado más bajo que hay en esta cadena. En los niveles locales, con la falta de competitividad agropecuaria en diferentes departamentos del país, los campesinos terminan por sembrar coca y amapola como una solución a la pobreza y las pérdidas que acarrea el mercado del agro colombiano para pequeños productores. Un ejemplo contundente de ello es la Ruta del Naya en el Cauca, un sector que vive su día a día gracias a la producción de coca, desde la hoja hasta el cristal coca pura, en donde sus habitantes manifiestan no poder cambiar de producto por voluntad individual, sino que se trata de elecciones colectivas. Se habla entonces de toda una corriente productiva y distributiva que establece las dinámicas tanto sociales como económicas de esta población. En este caso, a nivel microeconómico, los supuestos de la escuela austríaca se ven contrariados. No se trata de la subjetividad y las decisiones individuales configurando las visiones colectivas e institucionales, sino que la colectividad moldea el modo de vida en torno a la producción de narcóticos ilegales en términos jurídicos, pero que se encuentran cabida en la validez del diario vivir, dejando en evidencia la dialéctica entre la decisión individual y el contexto. La ilegalidad de las drogas en Colombia ha acarreado diferentes problemáticas a nivel social y económico, donde se han evidenciado disputas tanto por el control de los territorios como de las rutas de tráfico, dejando en medio una encrucijada. Primero, un consumidor inconsciente de los procesos de apropiación social que entretejen dinámicas de vida forzadas en torno a la supervivencia diaria de las poblaciones, en su gran mayoría vulnerables. Y dos, un mercado institucionalizado que abandera intereses políticos, los cuales se dan no solo a nivel nacional, sino también en el marco internacional con la llamada lucha contra las drogas. El Plan Colombia es un proyecto internacional constituido entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Su objetivo principal es disminuir el tráfico de estupefacientes y resolver el actual conflicto armado que se vive en la nación suramericana. Se concebió en 1999 durante la administración del presidente colombiano Andrés Pastrana Arango y el estadounidense Bill Clinton,
con los objetivos específicos de generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado y crear una estrategia antinarcóticos. Esta constante persecución a los productores de cocaína no han tenido resultados, sino que por el contrario han permitido la vulneración de derechos y libertades de la población colombiana, lo cual se ha invisibilizado bajo la excusa de la reducción de la producción de cocaína en el país. Por otra parte, cabe mencionar que dicha lucha es también un negocio que requiere de inversión para salarios, inversiones en aspersiones con glifosato, militarización y privilegios de poder. En este sentido, el mercado de la coca en Colombia adquiere unas particularidades que no permiten analizarlo como uno de tantos mercados, sino que se visualiza como estructurador de empleos con condiciones laborales precarias y salarios que redondean los 40.000 pesos diarios en jornadas de 12 horas o más a los agricultores y 10.000 pesos por kilo en etapa de producción. Es importante mencionar también que las principales zonas cocaleras se dan en territorios donde la pobreza multidimensional es alta o muy alta. Esta situación se puede ejemplificar desde la geografía económica propuesta por Von Thurow, pues el Cauca posee un alto porcentaje de terrenos usados para el cultivo de hoja de coca dada la calidad de suelos y la disponibilidad de recursos para la producción de la misma. Lo necesario a resaltar aquí es que los mercados de distribución de la cocaína no se ubican en cercanía donde se producen, pues los consumidores se encuentran principalmente fuera de la zona de producción. Es allí donde la exportación juega un papel importantísimo, pues cabe mencionar que según la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia produce el 70% de la cocaína del mundo, es decir que por cada 10 gramos, 7 son de origen colombiano. Ahora bien, cabe mencionar que la producción, que se había reducido en el periodo 2010-2014, no duró mucho, pues desde el 2015 hasta el 2018 la producción de cocaína se incrementó, a tal punto que sus exportaciones tuvieron el mismo impacto económico que las del petróleo para el mismo periodo de tiempo. Inclusive, Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, afirmó que la bonanza exportadora de clorhidrato de cocaína que se dio en Colombia durante el cuatrienio 2015-2018 alcanzó a compensar entre el 65 y 105% del volumen de divisas e ingreso transable que perdió la economía tras el derrumbe ocurrido en 2014 en los precios mundiales del petróleo. El desplome del precio del petróleo también traerá beneficios, por ejemplo, algunas rebajas en los combustibles y el transporte, pero el gran golpe será para las finanzas públicas por un ingreso mucho menor. Cerca de un 30% de los ingresos del gobierno como un todo son petróleo. Vamos a sentir un hueco no solamente en las exportaciones, sino en las finanzas públicas. Ambos expertos creen que con este panorama el gobierno se verá obligado a mejorar sus finanzas. De acuerdo con lo anterior y según cifras de la UNODC, la exportación de cocaína representó para el 2018 en el Producto Interno Bruto 19 billones de pesos, es decir, el 2% de esto. Yo pensaba que yo estaba contribuyendo con hacer el mal. Yo pensé eso, yo dije, no, Dios mío, perdóname por cada cosa que vaya a hacer, pero yo sé que me estáis mirando, pero lo estoy haciendo por una necesidad. Se debe tener en cuenta que la precariedad de las condiciones en que viven las personas que se encuentran en la parte productiva de este estupefaciente y sus pésimas condiciones laborales, más la disputa de territorios y la apropiación de estos por medio del desplazamiento forzado que se ha dado a lo largo de la historia en el país y la importancia del control de las rutas de tráfico permiten que la producción de cocaína sea un negocio muy rentable a raíz de la falta de una regulación. Sumado al anterior, el papel del consumidor, pues el valor de la cocaína oscila entre 2.050.000 2.100.000 el kilo. Este se configura desde los consumidores gracias a la equimarginalidad y también con relación a la escasez del producto. De modo que los usuarios, en términos de satisfacción, eligen en torno a las adicciones primando sobre todos los otros productos, siendo así una cuestión que traspasa un problema de salud pública sin atención propicia hacia la consolidación de un mercado que no se queda sin consumidor. La situación en Colombia se complica. Hoy fue confirmada la renuncia del embajador de ese país en Cuba, Ricardo Santamaría. Progresivamente, Ernesto Samper pierde el apoyo de sus aliados en el gobierno. Aymara Yacine está en Bogotá, Colombia, y desde allí nos comenta la crisis que enfrenta el país después de la presentación de nuevas pruebas que comprometen al primer mandatario en el narcofinanciamiento electoral.
Este mercado tiene una conexión directa con la política nacional, pues quienes tienen nexos con este mercado no están dispuestos a que éste se regule o se inscriba en la legalidad, pues ello implicaría grandes reducciones en las ganancias alrededor de la producción, distribución y comercialización de la misma. De esta suerte, políticos han mezclado sus intereses con los de los narcotraficantes para garantizar la prosperidad del negocio, o en su defecto, los narcotraficantes se han vinculado al poder político para mantener su éxito. Finalmente, entendemos entonces el mercado de la cocaína como precursor estructural no solo de la historia colombiana, sino de la política que dirige el país, pero más allá de ello como un patrocinador y a la vez causante de la guerra incesante que es cada vez más dinámica en sus formas de presentación, pues pasamos de sangre y armas a la subjetividad quienes producen la cocaína por no tener más alternativas y posteriormente de consumidores que bien pueden tener problemas de salud sin la atención adecuada, o de una mínima población que considera un lujo el acceso a esta y otras sustancias. Sea cual fuere la perspectiva del consumidor, de lo que tenemos certeza es que en cabeza de estas redes existe una acumulación de capital inmensa y que por ello no es curioso ver casos como: en marzo de 1984, la Policía Antinarcóticos, al mando de los entonces tenientes coroneles Jaime Ramírez y Luis Ernesto Gilibert, le dio el más duro golpe de la historia a los carteles de la droga. Camuflado en los llanos del Yarí, en el Caquetá, fue encontrado el complejo Tranquilandia, una gigantesca instalación de más de 500 hectáreas en las que funcionaban 14 narcolaboratorios. Había allí 15 toneladas de droga listas para salir a Estados Unidos y más de 11.000 canecas de insumos químicos. Además, en Tranquilandia funcionaban 7 pistas de aterrizaje y fueron encontradas 7 aeronaves, 6 avionetas y un helicóptero. General, ¿a quién pertenecían estos laboratorios, estas pistas? Hay una cadena de narcotraficantes que el país conoce, como son los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez, etc. El helicóptero incautado en el operativo, este Hughes 500, identificado con la matrícula HK2704, pertenecía, según los registros aeronáuticos, a Amortegui y compañía, empresa del hacendado antioqueño Alberto Uribe Sierra, padre del hoy candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez y asesinado por las FARC meses antes del operativo de Tranquilandia. Sobre el narcotraficante José Hernández, alias Ñeñe, terminó revelando un caso de presunto fraude electoral que salpicaría al presidente Iván Duque y su mentor, el expresidente Álvaro Uribe. Gracias a la aparición de unas conversaciones telefónicas interceptadas en el transcurso de una pesquisa sobre un homicidio atribuido a Ñeñe, a su vez asesinado el año pasado, se descubrió una supuesta compra de votos en la costa norte a favor del hoy presidente Iván Duque, por orden del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. Quienes pertenecen a una clase política que ha decidido muchos años por un país donde las cuestiones económicas, el poder y la guerra van de la mano. En estos términos, los socialistas utópicos resultan una escuela de pensamiento económico externa al sistema mundo que nos rige hoy en día, pues se desdibujan ideas como que la política debería volverse científica y los principios de asocianismo libertario y nociones de lo comunitario. Este mercado, desde la perspectiva que hemos ido desarrollando en la presente propuesta audiovisual, no posibilita un funcionamiento en colectivo bajo relaciones horizontales, pues ha financiado una élite que sienta allí sus privilegios y relaciones de poder, lo que con certeza seguirá siendo mucho más tiempo. Ahora bien, la fisiocracia como escuela de pensamiento no limita su vigencia a etapas de desarrollo social, más bien permanece materialmente en este caso, pues la guerra de la coca no es solo en términos monetarios, sino que la disputa territorial de ella atañe a varios sectores sociales. Es así como las poblaciones cercanas a los espacios de producción de esta desarrollan enfermedades en relación a los químicos que autoridades gubernamentales utilizan como estrategia para limitar el narcotráfico, pero que a fin de cuentas terminan afectando más cultivos lícitos, de los cuales personas viven día a día, que contrarrestando el cultivo de drogas, valiendo la pena resaltar que no se piensa en la población que sustenta en esto su economía, sino ofrecerles alternativas óptimas. Cultivo coca y cultivo coca, pero ¿por qué cultivamos coca, señores, aquí? Porque no tenemos un recurso, mejor dicho, aquí en este momento no hay nadie que tenga un recurso porque tenga, sí, que voy a agarrar esta finca, aquí las fincas no son productivas, y si dan productos, ¿por dónde se saca? Sí, y trabaja uno porque, vea, yo tengo ese chino y con qué lo tengo que sostener para estudiarlo. No tengo recursos,
vuelve uno con la coca, contamina, porque sabe que eso todo es químico, se contaminan los ríos, el aire, pero ¿qué hacemos? Si no sembramos coca, ¿de qué vivimos? Porque, por ejemplo, aquí no tiene, contándome yo y la comunidad aquí, hay unos que pues tienen tierra productiva para chocolate, los que tienen, yo no tengo, entonces ¿de qué se puede vivir? Toca obligadamente sembrar la coca. Como muchos de los mercados que en la actualidad conocemos y que se rigen bajo el modelo neoliberal o marginalista, que tienen relación con los modelos tradicionales como el stimitiano, en los que el Estado no posee ningún tipo de intervención, terminan por verse privilegiados a raíz de las desigualdades que se crean alrededor del desequilibrio en el funcionamiento del mismo, como el no control de la competencia y ello potencializado por la condición de ilegalidad de la cocaína que propicia mayores defectos en el funcionamiento del libre mercado. Queda claro que, como comúnmente se dice en Colombia, no se le puede poner puertas al campo, y la guerra contra las drogas ha fracasado junto con el concepto de ilegalidad. Luchar en contra de este fenómeno solo ha dejado víctimas y grandes beneficios económicos para quienes surten el negocio de la cocaína. Queda en cuestión cómo la legalidad transformaría la vida de campesinos y poblaciones que trabajan alrededor de su producción. También como lo anterior, cerraría la brecha a las ganancias exorbitantes y la rentabilidad de un negocio que bajo la sombra se fortalece, y sin dejar de lado los consumidores por abuso y adicción que podría recibir atención pertinente, pues la legalidad implica que la problemática se adscriba a la Agencia de Salud Pública. ¿Cuánto duraría la guerra en Colombia sin la coca?